¿Listo? Bueno. Buenas tardes. Buenas tardes a todas y todos. Vamos a empezar hoy el taller de Shaikh. Como muchos de ustedes habrán escuchado, tengo un problema para presentar pantalla, pero no me voy a auxiliar con una pizarra, de manera que no vamos a tener dificultades para mostrar los gráficos. Hecha esta aclaración técnica, quiero decirles lo siguiente. Vamos a ver un tema de macroeconomía en Shaikh, que es la acumulación, tal como la ve Marx, y como la ven también autores del siglo XX, marxistas y no marxistas. El tema de la acumulación es presentado en Marx y en el siglo XX tiene varios autores que siguen la huella de Marx, como Hilferding, Suisi. En las últimas décadas, por supuesto, el propio Shaikh, Duménil, Fowley. Y lo que vamos a ver de Shaikh es la parte correspondiente a la acumulación de su último libro. Su último libro es un trabajo de 1000 páginas, es un trabajo que sé que empezó a traducirse al español hace un tiempo, pero no está traducido al español, y creo que es una contribución muy importante al análisis de la acumulación en Marx, de la acumulación en términos de Marx. Sobre todo es importante porque Shaikh es un autor contemporáneo que dialoga con las escuelas macroeconómicas contemporáneas, que confronta con las escuelas macroeconómicas contemporáneas, en particular con el keynesianismo y los post-keynesianos, y también con la escuela neoclásica. Pero, en general, Shaikh es un hombre que presta atención a todas las corrientes del pensamiento económico, y a mí me parece que ese es uno de los valores de este autor, porque presenta ideas identificadas con la perspectiva de Marx, pero haciendo una crítica de la economía política, es decir, criticando cada una de las distintas versiones que tocan este punto. Shaikh, me voy a basar en el trabajo que yo escribí hace poco. Es un trabajo que se centra en las políticas exógenas, que es el capítulo 14 de Shaikh. Es un capítulo denso para el lector. Shaikh escribe sobre distintos aspectos de la economía, sobre la micro, la macro, y creo que sobre el tipo de cambio, sobre cuentas nacionales, sobre tasa de interés, creo que la sección donde hay más dificultades en cuanto a densidad es en macro, ¿no? Creo que es un capítulo que presenta dificultades para ser leído. Pero al mismo tiempo yo creo que es una contribución
muy valiosa, tiene perspectivas nuevas, y por eso voy a tratar de, bueno, de hacer una exposición que yo confío que va a ser clara, pero al mismo tiempo ver los 2 o 3 elementos técnicos que tiene Jaik, que no son despojados de algunos inconvenientes. No creo que se trate de algo excesivamente difícil. Bueno, en primer lugar, la acumulación, la tasa de acumulación, la inversión en el lenguaje cotidiano, en el lenguaje de la economía convencional, en capital fijo, en Marx está arrastrado por la tasa de ganancia, por la rentabilidad. La inversión depende de la rentabilidad. Y la rentabilidad afecta en Jaik tanto a la oferta agregada como a la demanda agregada. Esto es una cosa importante porque en la teoría neoclásica se pone el acento sobre la oferta agregada en macroeconomía y sobre todo en temas de acumulación, para ver cuál es la fuerza de trabajo disponible, cuál es el stock de capital. Y en la perspectiva keynesiana o kalekiana se pone el acento en la demanda agregada. Y fundamentalmente, si uno lee los autores post-keynesianos, y también los keynesianos, en las políticas de demanda agregada, las políticas que impulsen la demanda agregada. Bueno, en lo que nosotros vamos a ver, yo me voy a auxiliar de esta pizarra, confiando en que ustedes la puedan ver. Esto es la tasa de acumulación la tasa de crecimiento del producto, que es una cosa muy sencilla. Bueno, el presupuesto creo que dice que el producto en el 2021 es 6-7%. Bueno, esta es una tasa de acumulación del producto. Todas las variables en Jaik, en Marx, son presentadas como tasas de crecimiento, a diferencia de la tendencia de la teoría general de presentar las variables en niveles absolutos, como inversión, como producto. Acá Jaik presenta esto como tasa. Y la producción, la tasa de crecimiento del producto, es función de la tasa de ganancia, esta es una R chiquita, neta de la tasa de interés. Más un epsilon. Ahí está claro que la tasa de crecimiento del producto, y lo mismo podría decir de la tasa de crecimiento del capital, de la tasa de acumulación. Las fórmulas son la misma, de la tasa de inversión en capital fijo. Ahí ustedes pueden ver que eso es una función de la rentabilidad, es decir, de la tasa de ganancia. Bueno, es una función de la tasa de ganancia neta del interés, de la tasa de interés, es decir, descontado los intereses que el empresario le paga al banquero. Y esto es un concepto importante en Marx, porque Marx introduce los aspectos monetarios directamente de esta manera. Por supuesto, toma en consideración flujos crediticios, pero acá está, y es como lo mide Marx, la tasa de beneficio de la empresa, más un epsilon. Es decir, que no es la tasa, y esto es un concepto muy importante,
Yo casualmente estaba leyendo un pasaje de este capítulo 14, este es el capítulo 14 del volumen de Jaik que nosotros les entregamos. También influyen sobre el producto las políticas de estímulo, monetarias y fiscales. Vamos a ver que ahí hay una limitación grande en general en los textos marxistas, en el sentido de no incorporar elementos de economía abierta, podría ser el tipo de cambio, ¿no? Pero ese épsilon muestra los impulsos de la política estatal en momentos de baja del producto y también en momentos de fase hacia arriba. Es decir, que las políticas de estímulo de demanda hacen incrementar el producto. Bueno, y sin levantarme de vuelta a la pizarra, lo propio es válido, y este es un elemento que para mí es original en Jaik, aunque Jaik lo venía trabajando en los últimos años, cómo se mueve la tasa de acumulación, la tasa de inversión. Para Jaik, la tasa de acumulación también depende de la ganancia neta de impuestos, de intereses, pero también la inversión está impulsada por políticas exógenas, por políticas de carácter exógeno. Bueno, Jaik señala dos cosas importantes frente a esta formulación. Primero es que cuando uno toma epsilon, cuando uno toma el incremento del poder adquisitivo, ahí hay muchos factores que actúan, porque esos son políticas exógenas, ¿no es cierto? Son políticas estatales. Pero Jaik dice que hay muchos factores, muchos elementos que actúan de manera endógena. Por ejemplo, el sistema crediticio. El sistema crediticio es endógeno, funciona endógenamente. Lo propio ocurre con, por ejemplo, en Estados Unidos, con políticas fiscales y con políticas de seguridad social. En cuanto hay una caída en el empleo, automáticamente hay ingresos que van a la economía. Es decir, que no es algo que está decidido en cada momento por una acción estatal. Y en segundo lugar, lo que dice Jaik, debido a ello, estas dos variables no actúan en forma separada, sino que interactúan entre sí. Esa es una cosa importante en Jaik. Se comparte o no se comparte, pero Jaik lo que dice es que aumenta la ganancia y, bueno, hay políticas exógenas, van a interrelacionarse entre sí. Puede ser que baje la ganancia, puede ser que la ganancia se incremente todavía más. Entonces, ese es un primer problema importante que yo no lo he visto en otros autores, por lo menos definido analíticamente en otros autores marxistas. Un segundo elemento, cuando hablamos de la tasa de ganancia, no está aclarado en la pizarra, pero estamos hablando de la tasa normal de ganancia, de lo que Jaik llama la tasa normal de ganancias. Y esto lo vamos a ver más adelante, pero bueno, se los anticipo. La tasa normal de ganancias es la tasa que corresponde a la capacidad de la planta. No es ni menos ni más, sino que más o menos a la que corresponde a la capacidad que el empresario diseñó para su planta y al cual le corresponde un nivel de producción. Esa es la tasa normal de ganancia. Ahora, por supuesto que Jaik dice que puede ser la tasa corriente de ganancia,
la tasa corriente de ganancias, por supuesto, puede diferenciarse de la tasa normal de ganancias. Pensemos en el ciclo. Cuando estamos en una fase de exceso de demanda, la tasa corriente de ganancia va a ser mayor. Cuando estamos en una fase de exceso de oferta, la tasa de ganancia corriente va a ser menor que la planificada. Y también hay otra variable, que es la tasa esperada de ganancia. La tasa esperada de ganancia son factores dinámicos en la acumulación del capital, tanto que tienen influencia en las decisiones que toma el capitalista. Bueno, yo les hablé del ciclo económico. El capítulo 14 ni tampoco el capítulo 13 son capítulos en los cuales Hayek hace hincapié en el ciclo, se ocupa del ciclo. Es decir, es como si Keynes repartiera un poquito más el capítulo 22 a lo largo de toda la teoría general. En Hayek el ciclo está presente, en Marx el ciclo está presente, y sobre todo, eso Hayek lo acentúa en otros escritos, acá también lo pone, es que en Marx un concepto muy importante de corto plazo es un concepto cíclico, que es el de demanda excedente. En un momento determinado de la economía puede haber una demanda excedente positiva, estamos en una economía con impulso, puede haber una demanda excedente negativa, puede ser que haya un exceso de oferta, pero la producción se va moviendo, tiende a un nivel normal, pero no se encuentra en un estado de reposo, no se encuentra en un estado de equilibrio, sino que tiende, y muchas veces tiende en forma turbulenta, a lo largo del ciclo económico, hacia una posición normal, de producto normal. Pero normalmente, pero es frecuente que fluctúe. Por eso la existencia de ciclos. Y el tercer punto que les quiero señalar es que, bueno, Hayek agarra un elemento dinámico en Marx, lo trabaja, no es el único Hayek, Duménil, Levy, Fowley, pero en Hayek, digamos, esto hay que decirlo claramente, el eje dinámico que conduce a desequilibrios o que conduce a ciclos es la existencia del ejército industrial de reserva, es decir, la circunstancia de que cuando aumenta la producción, esto es beneficioso para la masa de trabajadores, porque se incorporan cada vez más trabajadores, y esto tiende a que aumente el salario real. Y esto puede afectar sobre el costo laboral unitario. Bueno, reitero que esta idea del ejército industrial de reserva, que formaliza, es formalizado por el conocido teorema de Richard Goodwin, un autor que trabajó en Cambridge, en Inglaterra, es tomado por muchos autores. Por ejemplo, el estructuralismo estadounidense moderno, Lance Taylor, trabaja con la ley de Marx-Goodwin, que es un autor post-keynesiano, no es un autor marxista. Bueno, entonces estos elementos básicos, la rentabilidad de oferta y demanda, cómo se define la rentabilidad y la existencia de un ciclo de que cae la tasa de desocupación en fases de
de expansión cíclica, y eso genera problemas en el costo laboral. La tasa de ganancia es, en este sentido, la tasa corriente de ganancia es anticíclica. Cuanto mayor sea la producción, la tasa de ganancia tiende a disminuir por la presión de los costos laborales unitarios. Frente a esto, es importante, muy interesante, que es, bueno, eso es una tendencia que surge, digamos, de la dinámica de la producción, de la demanda. ¿Cómo contesta la oferta? Porque, insisto, en Jaik tanto la oferta como la demanda juegan. No hay una primacía de la demanda, y esto lo reconocen muchos autores post-keynesianos, por ejemplo, el propio Dutt, que es kalekiano, Paley, Setterfield, dicen que no, la demanda es un elemento primordial, pero la demanda no arrastra la oferta. La oferta no es pasiva. Y esto, bueno, es algo que lo discute muy bien Jaik, creo que es uno de los elementos que nosotros vamos a tener que ver en el taller, y es cuál es la respuesta de la oferta. Y concretamente en el ciclo, es decir, cuando la economía tiende a recalentarse, digamos, para pensar en la economía estadounidense, cuando no había tanto papeles y papeles, el famoso ciclo de la guerra de Vietnam y de Lyndon Johnson. Bueno, ¿cómo frente a esa situación de aumentos de costos salariales, cómo reacciona la firma? Y Jaik dice que la firma puede reaccionar de tres formas. Dos son polares, dos son extremos. Uno es que no reaccione, ¿no? Que haya un gran empuje de demanda, que aumenten los costos laborales y que eso perjudique a la firma. Puede no perjudicarla, porque puede estar contrarrestado por ingresos muy altos vía demanda, pero que eso perjudique a la firma y que la firma no sepa reaccionar, entonces eso va a perjudicar a la firma. Sería un caso polar. El otro caso polar, el otro caso extremo, es que la firma sí reaccione, y reaccione con una gran capacidad, en el sentido de que pueda lograr en el corto plazo aumentos de productividad del trabajo de forma tal que neutralicen ese salario real en ascenso. Entonces, lo hace de tal manera que en la fase expansiva aumenta el salario real, pero aumenta la productividad. Y eso hace que la tasa de ganancia normal, esto lo vamos a ver con prolijidad, estas vinculaciones, que la tasa de ganancia normal no se modifique. En este caso extremo, la tasa de ganancia normal no se modifique. Bueno, puede ser que la tasa de ganancia corriente suba. Y, bueno, en la medida en que hay mayor producción, por un estímulo de demanda o por lo que fuera, mayor empleo, y la tasa normal de ganancia permanece, esto es un éxito en toda la línea para la firma. Es decir, ha reaccionado completamente. Ahora, el caso general, lo habitual, es que sí haya un incremento del salario real que no sea neutralizado totalmente por incrementos eventuales en la productividad y que caiga la tasa de ganancia normal, la tasa normal de ganancia. A lo mejor la tasa corriente se mueve por otro lado, todavía sigue alta. Bueno, esto no quiere decir que una caída de la tasa de ganancia, un aumento del salario real descompagina la economía. No, esto es propio de una fase de alza del ciclo. Pero presenta
al analista económico, al empresario, modificaciones en el proceso económico que, por supuesto, todo el que está interesado tiene que ver. Bueno, yo creo que en esta clase y en la clase siguiente vamos a ver este movimiento. Vamos a ver cómo en Marx el ciclo económico, la expansión, sobre todo cuando se dan con un carácter exógeno, pero puede ser perfectamente autoalimentado, es decir, puede ser un ciclo de tipo endógeno, influye sobre el producto, influye sobre el empleo, influye, por lo menos en el corto plazo, sobre la desocupación, pero también influye sobre las variables de distribución del ingreso, que eso me parece que es el valor del análisis de Marx, porque juega sobre el salario, juega sobre la tasa de ganancia, y el mérito de Shaikh, que para mí es el único autor marxista contemporáneo que ve esto. Es capaz de ver que en los procesos de crecimiento, en los procesos de crecimiento del producto, por lo menos el crecimiento del producto, se mueven las variables reales y también se mueven las variables distributivas. Y se mueven de acuerdo a ciertos lineamientos que nosotros podemos definir, que podemos estilizar, que podemos observar. Eso yo no lo encuentro en autores, por ejemplo, como Fowley, tampoco lo encuentro en Duménil-Lévy, no lo encuentro en Suisi, que es un autor muy viejo, Suisi, relativamente muy viejo, pero me parece que Shaikh hace un aporte muy importante. Shaikh estudia esto en el corto y en el largo plazo, es decir, estudia esto y esto, por así decir, el corto plazo es el que influye la tasa de crecimiento del producto, el largo plazo tiene que ver con la inversión, con la acumulación del capital. Bueno, estudiar, yo he escuchado críticas, a pesar de que es un libro muy reciente, es del año 2016, no he escuchado críticas importantes marxistas sobre Shaikh. Reitero, es un libro que cuesta mucho ver, que cuesta mucho evaluar. Sí, sé que un autor muy importante dijo que Shaikh con este trabajo se mueve mucho hacia la demanda. No tengo otra versión de eso, de un hombre que sí, yo veo que se mueve hacia la demanda, ¿no? Por ejemplo, que quiere explicar las crisis por Minsky, las crisis financieras por Minsky, exclusivamente. Ahora, para mí es muy importante la atención que Shaikh le presta a las políticas exógenas, porque las políticas exógenas son un componente de la política económica del capitalismo a partir del 45, ¿no es cierto? Incluso hay una edad de oro keynesiana, pero con posterioridad a la edad de oro keynesiana se siguen aplicando políticas exógenas para contrarrestar el ciclo. Y eso, bueno, en mayor o en menor medida, eso lo hacen gobiernos progresistas, lo hacen gobiernos conservadores. Pero es una cosa significativa sobre la cual Shaikh pone la atención. Incluso Fowley dice que, vinculándose con esta perspectiva, que la tasa de ganancia se ve afectada de dos maneras.
la rentabilidad, que es lo que determina la acumulación, se ve afectada por la R, es decir, puede ser que la R suba, que la tasa de ganancia suba, por alguna razón, pero también hay un elemento de rentabilidad que va a influir sobre las otras variables, y es que cuando sube el producto, si existe capacidad ociosa, si existe en la economía capacidad ociosa, eso directamente es un excedente que va a ganancias. De manera que, habiendo capacidad ociosa, ese efecto de demanda tiene una repercusión inmediata sobre la rentabilidad. Bueno, todo esto que he dicho vale también para el largo plazo. Esto es una cosa que sorprende más todavía. Digamos que ambas variables influyen sobre el largo plazo. Acá Shaikh entra, a pesar de que él no entabla una discusión, pero yo creo que tiene diferencias tanto con Fowley como con Duménil y Levy, eso lo voy a explicitar, sino en la próxima sesión, en el sentido de que las políticas de demanda, las políticas de estímulo influyen sobre la tasa de crecimiento. Porque Duménil y Levy tienen un artículo del año 99 cuyo título es precisamente negar esa posibilidad. Pero yo creo que Shaikh lo muestra bien. Una cosa que sí me interesaría discutir para planteárselos para que vean la forma en que Shaikh ataca cada uno de los problemas económicos y cómo muestra sus diferencias con los diversos autores, es la diferencia o la vinculación que existe entre el ahorro y la inversión. Eso es una cosa que Shaikh lo escribe. Yo no he visto que hasta el momento los calequianos hayan tomado nota de ese trabajo de Shaikh, de ese aspecto de Shaikh, pero en Shaikh está claro desde hace décadas, porque hace décadas en su trabajo sobre el ciclo del año 89 lo pone, que la inversión en cierto sentido no depende del ahorro, como lo sostienen los clásicos, como lo sostiene Smith, como lo sostiene Ricardo. Es decir, que el ahorro no determina la inversión, sino que la inversión puede financiarse de alguna manera con independencia del ahorro. Bueno, que este es un punto muy importante, simplemente porque Shaikh desde hace décadas toma en cuenta la posibilidad del financiamiento no propio, del financiamiento no de la firma, sino del financiamiento bancario, y define ese financiamiento bancario como un financiamiento endógeno. En realidad él siempre lo ve con un criterio no solamente endógeno, sino, llamémosle, horizontalista, aunque no conceptualmente no lo... Ahora, eso por un lado. El ahorro no determina la inversión. Esto no significa para nada que en Marx, en Shaikh o en el marxismo el ahorro no tenga importancia. Para nada, para nada. Pero la inversión no depende del ahorro. La inversión se puede llevar a cabo con independencia del ahorro. Ahora, una diferencia grande de Shaikh con Keynes, que Keynes piensa lo mismo, Keynes piensa que la inversión no está determinada por el ahorro, es que para Shaikh
y para Marx, el ahorro no es una variable exógena como se plantea en el concepto del multiplicador, es decir, que sube la inversión, la tasa de inversión, la tasa de ahorro no se mueve, no hay suba del ahorro, aumenta el ingreso y aumenta el ingreso de forma tal que ex post se reequilibra el ahorro con la inversión. Entonces, el ahorro está determinado exógenamente por el ingreso, por la demanda. Y ahí eso no es así. En Marx eso no es así. En Marx el ahorro es una variable endógena, es una variable que está decidida por la firma capitalista, que es el mismo agente que invierte, el mismo agente que decide su inversión, decide su nivel de ahorro. Bueno, hay muchos autores que atacan esta idea marxista, entre ellos Lavois, Heim. Ahora, sin embargo, hay muchos textos post-keynesianos que sí reconocen que el ahorro es una función, una decisión tomada por la firma, que incluso en el cambios institucionales, en el ahorro de la firma, es decir, en las utilidades retenidas, han habido cambios institucionales en los últimos tiempos que influyen sobre esa decisión, por ejemplo, la política de privilegiar el reparto de dividendos, son todos elementos que muestran que eso es una variable endógena en la economía. Y otra cosa también importante, bueno, termino la idea sobre el ahorro. El ahorro tiene dos componentes para Jaik: el ahorro de las firmas y el ahorro de las familias. Jaik no analiza el ahorro de las familias. Puede ser que ahí los keynesianos tengan razón o no tengan razón. Pero el ahorro de las firmas es una variable endógena. En consecuencia, el ahorro nacional, el ahorro de la economía, es una variable endógena, parcialmente. Bueno, otra cosa es que en la ecuación que tenemos ahí detrás mío, un aumento, Jaik considera que un aumento en las políticas estatales puede afectar negativamente la tasa de ganancia. Puede afectar la tasa de ganancia. Sin embargo, negativamente, ¿no? Es decir, que aumenta eso y la tasa de ganancia cae. Ahora, sin embargo, Jaik dice que esa política se va a llevar adelante en la medida en que el efecto neto sea positivo. Es decir, que el producto del periodo T más 1 sea mayor que el producto del periodo T, o que el stock de capital del periodo T más 1 sea mayor que el periodo T. Bueno, en síntesis, en Jaik, como he tratado de mostrarles, la oferta tiene un papel protagónico. Y por supuesto también la demanda, como también se los he mostrado. Pero en Jaik la acumulación y la producción depende de la rentabilidad. Y en ese sentido Jaik rechaza la ley de C de los neoclásicos, de la oferta crea su propia demanda, toda oferta adicional tiene una demanda adicional. Jaik, Marx la rechaza en el Capital, en la teoría de la plusvalía, y Jaik también rechaza la ley de Keynes-Kalecki, de que la demanda arrastra pasivamente a la oferta. Eso
también es rechazado. Bueno, yo puse en la bibliografía, bueno, puse Jaik. Jaik es un hueso duro de roer, pero yo tendría la perspectiva que después del taller puedan ver el capítulo 14, que es uno de los capítulos clave y uno de los capítulos también más complejos. Yo puse un artículo de Tapia, porque la forma en que está encarado Jaik, y me voy a referir a ese artículo de Tapia, que está en una colección que se llama World in Crisis, o una cosa así, que es una colección editada por Carcetti y Roberts, dos economistas europeos. Bueno, creo que está todo el libro. Ustedes tienen que ir al capítulo, no sé cuál es el capítulo de Tapia, 3, es el capítulo de 3. Tapia es un autor español que trabaja en Estados Unidos, que da clases en Estados Unidos, en Pensilvania, y bueno, veo que se refiere de manera bastante áspera a Jaik. De todas maneras, creo que más o menos tiene la misma perspectiva. También tengo que decir que al lado de esos artículos, cada uno de los restantes artículos vale por sí mismo. Es decir, el libro vale por cada uno de esos capítulos. Y de Tapia quiero sacar algunas ideas breves sobre la acumulación, porque, digamos, él pone bien la acumulación. A lo mejor reitero algunos de los conceptos que ya he puesto, pero Jaik el problema de la acumulación lo trata en otras partes del libro. Entonces, no quisiera hacer una cosa de demanda exclusivamente, sino poner alguna perspectiva de lo que es Marx en el Capital. Tapia, en forma bastante contundente, contrapone a Marx con Keynes y Kalecki. Digamos, esa es la metodología que usa Tapia en la parte teórica. También tiene una parte empírica interesante sobre la tasa de ganancia en Estados Unidos, mide la tasa de ganancia en Estados Unidos. Al lado de Marx pone a un autor estadounidense que es un autor del ciclo económico, un autor que fue presidente de la American Economic Association, que, bueno, fue un economista muy alto del National Bureau of Economic Research, que es Wesley Mitchell, un estudioso del ciclo, tanto en lo teórico como en lo empírico. Y más o menos, es como si estuviera hablando de los dos, pero en Marx claramente la tasa de ganancia es un acicate para la inversión y para la producción. En Marx la economía se desenvuelve a través del ciclo económico, eso lo pone muy bien Tapia, que son fases de actividad promedio, después fases de recalentamiento, fases de crisis, fases de estancamiento. Marx en el libro primero habla del ciclo de 10 años, en otros textos habla de otros años, en el libro segundo pone que la precisión no es lo importante, pero son crisis donde cae la ganancia. Entonces, mayores stocks de capital generan una masa de plusvalor o de ganancia igual o menor a la que se tenía antes del incremento del stock de capital. Entonces eso genera un aflojamiento de la economía, una menor producción, menores salarios.
Y hay una periodicidad, pero Tapia, un punto que señala y con el cual yo coincido mucho, es que no hay ciclos largos, no hay crisis largas, no hay crisis de estancamiento largas en el capitalismo, y en este sentido Tapia se avala en los estudios de ciclo del National Bureau of Economic Research. Toma esos ciclos, tiene diferencia con un par de ciclos, pero los ciclos son algo relativamente cortos. Y otra cosa que dice Tapia, en consonancia con lo que vimos de Jaik, es que los ciclos son procesos muy favorables desde el punto de vista del ingreso para los trabajadores, porque gran parte de las nuevas ganancias tienen que ser compartidas con salarios en alza. Bueno, otra cosa en la cual da una definición Tapia es que los ciclos son ciclos de sobreproducción, de sobreacumulación, y no son ciclos de subconsumo. En esto Marx es muy claro en el libro segundo, aunque en el libro tercero, que es un libro escrito con anterioridad al libro segundo, Marx tiene un pasaje confuso, un pasaje donde da muestra cierta idea de subconsumismo. Pero eso en un contexto en el cual claramente se ven que sus ideas son diferentes. Bueno, Wesley Mitchell también insiste en la importancia de las ganancias. Las ganancias determinan la inversión son una función de las ganancias, y aun cuando la inversión sea un elemento muy importante en la economía, sea un elemento muy dinámico, la inversión, por ejemplo, para Mitchell, en la época en que él escribe sobre el ciclo, era 18% del PBI, pero su volatilidad era equivalente al 44% del ciclo. Es decir, es un elemento sumamente dinámico. Sin embargo, el origen de la inversión está determinada por la rentabilidad. Bueno, hago una breve referencia a Keynes y Kalecki, porque yo también considero que las visiones son distintas, ¿no? Keynes es un autor mucho más matizado en este aspecto. Keynes dice, bueno, que el problema no está con la tasa de interés, sino que el problema está en la eficacia marginal del capital, es decir, efectivamente hay un problema de rentabilidad, y que los ataques, la forma de poner en marcha la economía es a través de políticas fiscales, políticas monetarias, incluso de políticas salariales. En Kalecki la definición es mucho más tajante. Kalecki dice que las inversiones determinan las ganancias. Hay un pasaje famoso en el cual eso lo dice, que el consumo de los capitalistas y las ganancias y la inversión determinan las ganancias. Kalecki es un autor que escribe mucho sobre el ciclo, y en alguna parte él llega a decir que hay una relación bilateral, ¿no? Una relación recíproca entre ganancias e inversión. Eso Kalecki lo dice, yo recuerdo bien ese párrafo, pero en definitiva en toda la obra de Kalecki las ganancias es resultado de una decisión tomada por los capitalistas para invertir, ¿no? Yo admito que el propio Jaik en
bueno, en ese libro traducido, Valor acumulación en crisis, que tradujo Razón y Revolución y que en el 90 lo habían traducido en Colombia, tiene un trabajo que yo he dado mucho en clase, demanda efectiva, financiamiento, bueno, no, no me acuerdo del título, ¿no? Donde el propio Shaikh juega con esta relación recíproca, ¿no? Pero en Marx y en los marxistas acá hay una visión muy uniforme. La ganancia, la tasa de ganancia determina eh, la, la producción, la inversión. Incluso Mitchell, bueno, en Mitchell eso es una cosa muy decisiva. Incluso Mitchell es un autor que tiene elementos muy modernos, porque él habla de la crisis financiera, dice, bueno, pero antes de ver la crisis financiera hay que mirar para atrás a ver si no hubo crisis reales, crisis en la inversión. El trabajo de Tapia es interesante porque Tapia procura estudiar el ciclo en base a la tasa de ganancia, es decir, muestra la causalidad. En ese sentido, el trabajo de Tapia es muy importante. El trabajo de Jay también es importante en ese sentido. En el capítulo 14 que estamos estudiando, él define la curva clásica y hace un estudio empírico de curva clásica. Bueno, y ustedes saben que hay muchos estudios importantes. El estudio de marketing Maldonado Filho para Brasil es muy importante para estudiar el ciclo con la tasa de ganancia. Y, bueno, Dumenil también, Dumenil-Levy. Hay un aspecto sobre el cual no quiero dejar pasar también una opinión personal, y es que no en todas las crisis hay un problema de tasa de ganancia. Ahí yo me atiendo a lo que dice Dumenil-Levy sobre el 2008, ¿no? Y son varios los autores que dicen eso, porque sí, imagínense que en ese periodo, con las ganancias financieras que se hacían, la tasa de ganancia, por lo menos en la forma en que se medía, andaba bien. Puede haber fases en las cuales la tasa de ganancia no sea el elemento determinante o alguna crisis, pero creo que la rentabilidad y la tasa de ganancia está detrás de cada problema del capitalismo. Bueno, yo lo que voy a explicar ahora es bueno, Epsilon, ¿no? Cómo juegan las políticas exógenas. Shaikh hace muy bien una división entre políticas exógenas transitorias o de corto plazo y políticas transitorias de largo plazo. Eso existe, ¿no? Yo, cuando termine la clase, sí, le voy a... él tiene un párrafo muy bueno sobre políticas de estímulo de largo plazo. Él dice que no es fácil distinguir a las dos entre sí, pero bueno, hay una diferencia. Y lo que voy a hacer a continuación, ya que vamos a hablar del salario y de la tasa de ganancia y vamos a definir mejor, es ver cómo se origina el salario en Marx. Porque es una cosa fundamental para lo que nosotros vamos a ver, ¿no? Bueno, para los que hayan estado en las clases de Gabriel, él habló sobre lo que es el nuevo valor, ¿no? Sobre lo que es el producto neto o lo que es el valor agregado en términos de cuentas nacionales, ¿no? Eso
bueno, producto neto. O valor agregado. Y vamos a hacerlo a esto por trabajador, por unidad de trabajador. Bueno, esto es salarios más ganancias. Es decir, es el ingreso nacional, ¿no? O, para ponerlo en términos de Marx, es trabajo pago más trabajo no pago. Es decir, la ganancia de la cual se apropia el dueño de los medios de producción es eso. Y acá ganancias o en expresión de valor nosotros podríamos poner también plusvalor, ¿no? Sería el equivalente en valor de las ganancias. Bueno, si esto es trabajo pago y trabajo no pago. Es decir, esto es el producto, en Marx, del trabajador o por trabajador. El producto del trabajador es el salario más la ganancia. Bueno, y otra forma de escribirlo de Shaikh, esto véanlo en el texto porque es una cosa absolutamente, digamos, lo pone en forma absolutamente clara. En vez de poner producto del trabajador, él pone productividad del trabajador o productividad por trabajador o productividad del trabajo. Es decir, que lo que es producto neto o lo que es valor agregado, descontando todos los insumos, por supuesto, descontando todo el capital muerto, es producto del trabajador o productividad del trabajador. De manera que yo puedo decir que la productividad del trabajador es el salario real por trabajador más la ganancia por trabajador. Acá tengo la productividad por trabajador, que yo esto lo hago a nivel macro, multiplicando por todos los trabajadores, suponiendo que sea el mismo tipo de trabajo, trabajo simple, es el salario más la ganancia por trabajador. Entonces, en Marx y en Shaikh, el producto, la productividad del trabajo es sencillamente trabajo pago y trabajo no pago. Y una parte de eso es apropiado por el dueño de los medios de producción. Bueno, y eso lo puedo graficar de la siguiente manera. Acá pongo GA, es decir, pongo ganancia por trabajador, ganancia real por trabajador, y acá pongo el producto nuevo. Y a lo largo de esta línea, a lo largo de este eje, yo tengo que definir qué parte del producto es salario y qué parte es trabajo. Supongamos que esto sea el salario, en este caso me voy a quedar con este volumen de ganancia. Por supuesto que en una sociedad socialista, en una sociedad con medios de producción colectivos, todo el producto
sería salario. Bueno, lo cual de ninguna manera significaría que no habría inversión, porque serían los trabajadores los que tendrían que decidir qué se consume y qué se invierte. Bueno, y en base a esto les doy un último concepto, que es un concepto muy sencillo, que es la participación de los salarios en el PBI, en la productividad o en el producto neto. ¿Eh? Y esto yo le voy a poner ese nombre, sigma de W. Sigma de W es un concepto, cada uno de estos conceptos es un concepto muy, digamos, muy básico, es la participación que tienen los salarios en la economía, 40, 50%, en Estados Unidos creo que esto es 60%. Bueno, veamos entonces, con estos conceptos iniciales, cómo juega el estímulo. Y vamos a pensar que el estímulo puede ser de corto plazo o el estímulo puede ser de largo plazo. Bueno, eso, si es de corto plazo, lo voy a graficar. Yo pienso que, supongamos que la economía viene creciendo al 2,5% anual, supongamos una fase inicial de 3 años en que se viene creciendo a ese ritmo, y al comenzar el cuarto año el gobierno expande la demanda agregada y el producto empieza a crecer al 3%. Bueno, si el estímulo es transitorio, o sea, ahí dice, bueno, sube el producto, sube el empleo, sube el salario también, por el efecto del ejército industrial de reserva, y al término sexto año el gobierno retira ese estímulo. Bueno, y si retira ese estímulo, la tasa de crecimiento de la economía va a disminuir, necesariamente va a disminuir del 3 al 2,5%, porque la rentabilidad o el estímulo que tenía esa economía hace que se vuelva a ese periodo anterior. Bueno, eso es en lo que hace al producto. El producto crece, el empleo crece, la desocupación disminuye, aunque ya ahí dice cuidado, la desocupación disminuye al comienzo, porque en la sociedad capitalista hay un elemento que genera una tasa normal de desocupación, que es lo que Marx llama el ejército industrial de reserva. Es decir, que esa desocupación más o menos normal es algo que se reconstituye. Pero el empleo crece y eventualmente dice Shaikh, supongamos que el estímulo sea vigoroso, bueno, puede ser que la tasa de inversión también empiece a crecer o experimente un crecimiento. Eso depende de cuán sólida, de cuán vigorosa es el aumento del gasto estatal o del subsidio, del estímulo, y cuán prolongado sea. Pero supongamos que simplemente
eh, lo que les voy a mostrar es, esta es la tasa de crecimiento, este es el tiempo, supongamos que en 3 años, 6 y 9 años, bueno, estaba en 2,5, acá sube a 3, y al cabo de estos 3 años vuelve, esta sería la tasa de crecimiento del PIB, del PBI. Bueno, esto genera, en el caso normal, en el caso general, un aumento del salario. Un aumento del salario porque tiende a fortalecerse la posición de los trabajadores, la posición sindical, por reacción de la disminución de la desocupación tiende a disminuir, entonces sube el salario y cae la tasa normal de ganancia. Cae la tasa normal de ganancia. Es decir, que este proceso se da con esos cambios en la distribución del ingreso. Cuando se modifica la política de estímulo, todo vuelve a su situación inicial. Es decir, el salario va a aflojar, el salario va a aflojar a su valor anterior y la tasa de ganancia se va a recomponer. Eso sería qué es lo que pasa con la economía cuando existe un estímulo de tipo transitorio. Bueno, ¿por qué hay un estímulo transitorio? Porque las políticas así lo determinan. Puede haber hay un aumento en el producto, hay un aumento en el producto. En el empleo, hay un aumento en el empleo. Hubo un aumento en el salario real. Pero una vez que se retira eso, digamos, eso cumplió su función de acuerdo a la política del gobierno. Bueno, eso entonces es el caso de la política transitoria. Ahora, Shaikh se pregunta, ¿puede haber una política permanente? Sí, sí, el estímulo puede ser de tipo permanente. Es decir, que supongamos que la economía se desenvuelva con una tasa de crecimiento del 2,5 y al cabo del tercer año el gobierno decida incrementar el estímulo, incrementar epsilon y mantenerlo allí. Bueno, tendríamos esa situación. Digamos, ese sería la segunda alternativa. La segunda alternativa es que el producto crece, el empleo también crece. Bueno, y en un caso como este, en que hay un estímulo de tipo más prolongado, también va a crecer la inversión. Es decir, que en la medida en que ese estímulo
logre recomponer el producto, el empleo, logre impulsar, aunque se dé una caída en la tasa normal de ganancias, va a haber un proceso de incremento del stock de capital. Bueno, eso es una cosa que quiero mostrar. La consideración de la política de estímulo permanente es la consideración de largo plazo, es decir, es la consideración de cuestiones que Keynes no tomó en cuenta. Ustedes saben que Keynes se dedicó básicamente al corto plazo, que en cambio autores del Círculo de Cambridge, autores keynesianos como Harrod o Joan Robinson sí estudiaron. Y que la macroeconomía moderna, sobre todo la tradición calequiana, la tradición post-keynesiana, también recoge. Ver cómo actúa la economía en el largo plazo y ver cómo actúan los estímulos en el largo plazo, qué factores pueden estar impulsando, qué factores pueden estar frenando ese estímulo. Bueno, yo acá les he mostrado esto. Bueno, voy a tratar de mostrárselos. Esto es una taza. Acá tienen tazas. Yo esto lo podría haber presentado también en niveles. Niveles con crecimientos moderados y niveles con mayores crecimientos. Bueno, no hay tanta diferencia entre 2,5 y 3. Y después volvería a una etapa también de crecimientos moderados. Si tuviera que hacer las pendientes para los puntos que unen esas barras, tendría, bueno, esto es de 2,5, esto es de 3, y esto es de vuelta de 2,5. Bueno, entonces esto es no sé si hay alguna pregunta, sobre todo referido a los dos gráficos que hice. Son gráficos muy elementales, una es de tasa de crecimiento y esto que acabo de hacer es de nivel. No sé si alguien tiene alguna pregunta, alguna consulta. ¿No? O si, digamos, si no se entendió completamente cuál es el sentido. Bueno, si es, si no tengo que contestar preguntas, quiero completar entonces el corto plazo con algo que puede resultar de vuelta acá 3, 6, 9. Estos son años en los cuales rige la misma política. Y acá lo que voy a poner es salario sobre el producto. Es decir, acá voy a poner lo que les definí previamente, el salario sobre esto que es el valor nuevo, el ingreso nacional, la productividad del trabajo, que les di nombres que son, que pueden sonar tan distintos, pero que se identifican para
referirse a un concepto. Bueno, supongamos que la participación, o por lo menos para Yair, ¿no?, de los salarios en Estados Unidos es 60%, que es así, a lo mejor es más. Y supongamos que la nueva política, pasar de 2,5 a 3, me lleva a que la participación de los salarios en el ingreso, salario sobre el PBI, que es esto, suba al 65%. Es decir, que yo en este eje estoy midiendo salario sobre producto. Salario sobre producto. Y acá mido la tasa de ganancia. Bueno, y supongamos que en la economía norteamericana, por supuesto acá hay un problema de escala, ¿no es cierto? Porque yo estoy haciendo coincidir puntos, pero es una cuestión gráfica exclusivamente. Bueno, yo lo que decía es lo siguiente. El salario, durante todo el periodo en que la economía está en 2,5, tiene este nivel. Después el salario, cuando hay estímulos, crece y queda constante en este nivel. Es decir, pasa del 60 al 65% del PBI. Y cuando se termina el estímulo, vuelve a este nivel. Este sería el salario, la trayectoria del salario, el 60%. Ustedes ven que empieza con el 60% y termina con el 60% leyéndolo acá. Bueno, y esta es la ganancia, tasa de ganancia. Bueno, la tasa de ganancia era del 16% en condiciones de ausencia de estímulo. ¿Hay un estímulo? Bueno, ocurre lo que nosotros sabemos. Sube la fuerza del movimiento sindical, se exigen mayores salarios. Bueno, hay una caída de la tasa normal de ganancia, es decir, de la tasa que toma en cuenta el producto de pleno empleo. Y esto se mide acá. Hay una caída de la tasa de ganancia. Y después, cuando la cuestión de 16 al 14, cuando la cuestión vuelve a su normalidad, la tasa de ganancia termina ahí. Es decir, termina en el lugar donde empieza, ¿no? Siempre midiendo la tasa de ganancia ahí. Entonces, como ven ustedes, digamos, las políticas de estímulos tienen un efecto sobre la distribución del ingreso. Bueno, ¿qué es ese efecto sobre la distribución del ingreso? Bueno, para todos los que leen las estadísticas de distribución del ingreso, van que sube, que baja, esto favorece a las distintas clases sociales. En un momento favorece a los trabajadores, en un momento favorece a los capitalistas. Bueno, es normal que así suceda, pero lo importante es ver que el desenvolvimiento de la producción y sobre todo la intervención de las políticas de demanda hacen que la distribución del ingreso se mueva. Y en consecuencia haya beneficiarios desde el punto de vista de las clases sociales, de los intereses de las clases sociales, y haya
gente que se perjudica. Y simplemente es eso, tomar en cuenta ese elemento. Y, es decir, que hay asalariados cuyos ingresos van a subir o bajar, y que hay capitalistas cuyos ingresos van a subir y bajar. Ahora, eso en el contexto de una idea de Marx y de una idea de Jaik, y es que el producto crece o el capital crece impulsado por las ganancias. Quiere decir que, bueno, esto es una cuestión que se revirtió, porque estamos todavía con políticas temporarias, pero si las políticas fueran permanentes, es decir, si digamos, si nosotros tuviéramos esta política permanente, estamos en 3 años, este es el crecimiento. Me voy de 2,5 a 3, esto es tiempo, esto es 6, esto es 9. Bueno, si las políticas fueran permanentes, Jaik dice, bueno, esas políticas permanentes favorecen la producción, aumentan la producción con respecto a la temporaria, porque la temporaria se corta en el sexto. En cambio acá tenemos que pasamos 2,5 a 3 permanentemente, estamos hablando de 9 años, pueden ser 12 años, pero están jugando esos elementos de distribución del ingreso, que la tasa normal de ganancia está más baja. Y hay que ver cuál es el... Bueno, la tasa de ganancia baja desde el año 60 a nivel mundial y en Estados Unidos. Lo que dice Jaik es que la tasa de ganancia influye sobre la producción y la inversión, es lo que dice Marx, lo que dice la teoría marxista. Y hay que ver en qué medida esas menores tasas de ganancia influyen sobre la economía. Influyen sobre el crecimiento, influyen sobre la demanda, influyen sobre el empleo. Bueno, en la clase que viene yo prefiero hacer este ejercicio, ver en la clase que viene cómo es una política permanente. Que, insisto, es una cosa importante en Jaik, porque Jaik lo que está diciendo es, esto lo adelanto sin haber hecho los 3 gráficos, porque en realidad tendría que hacer los 3 gráficos y quiero parar con los gráficos. Lo que está haciendo Jaik es lo siguiente, está diciendo que el capitalismo es un sistema que funciona endógenamente a través de la rentabilidad. La rentabilidad afecta la oferta y la demanda. No obstante, existen, ese es un dato de la realidad, políticas de estímulo de demanda, políticas estatales que estimulan la producción. Bueno, si bien a pesar de la existencia de esas políticas, las tasas de crecimiento en los países avanzados tienden a ser menores, la productividad tiende a caer, bueno, eso es una cosa que uno la analizará estudiando crecimiento o estudiando otros factores. Pero desde el punto de vista macroeconómico, son tasas de crecimiento menores, pero son tasas de crecimiento.
positivas, de la inversión y del producto. Bueno, con respecto al producto, yo lo que voy a decir es que esto, por supuesto, va a generar una distribución del ingreso distinta, porque nunca va a haber esta reversión, vamos a estar con mayores tasas de salario real y menores tasas de ganancia. Bueno, ¿qué es lo que Jaik señala como los límites para este tipo de políticas? Y límites que se vieron fuertemente en la década del 70, cuando se pasó de un régimen de impulso de demanda a un régimen basado en las políticas de libre mercado, en el ataque al salario, el ataque a los sindicatos en Estados Unidos, en Inglaterra y en los principales países. Pero quiero concluir esta clase con algo que tiene que ver con el largo plazo, que voy a describir, que voy a desarrollar en la siguiente. Y es que, bueno, por supuesto, para los keynesianos, la demanda agregada hace que crezca el producto, que crezca el empleo y que crezca la inversión. En Jaik eso es posible aunque tiene límites. Los límites están dados por la tasa de ganancia, por la inflación y, digamos, por la tasa de interés o por las condiciones financieras. Esos son los tres límites que tiene la fase ascendente del ciclo. Y esos límites lo que van a hacer es torcer la fase ascendente del ciclo. El resultado inmediato, de ninguna manera yo digo que es otro que el de torcer e iniciar una fase de menor crecimiento o una fase de declinación, como se ven en las economías de todos los países avanzados, con fases de expansión y fases de contracción. Ahora, lo significativo en este punto es que Jaik dice que bajo determinadas condiciones, las políticas de estímulo de demanda pueden hacer crecer la inversión. Hay un crecimiento. Bueno, ¿eso es bueno, eso es malo? No. Simplemente lo que dice es que es como se sostiene. Si uno mira el mundo funciona así, ¿no es cierto? Hay políticas de subsidio estatal, crece la inversión. Ahora, como hemos visto, normalmente, a pesar de la reacción de la firma capitalista frente al estímulo del subsidio, el resultado en términos de tasa de ganancia, de tasa normal de ganancia, es ese. Cae la tasa de ganancia. La tasa normal de ganancia. Y acá sí voy a aclarar bien lo de la tasa normal de ganancia. En Marx y también en Keynes, la producción de una firma se lleva a cabo en el nivel planeado por el capitalista, más o menos planeado por el capitalista. En Kalecki, la producción en una firma, en cualquier firma, se lleva a cabo siempre por debajo del nivel planeado por el capitalista. Bueno, esta es una visión muy difundida
porque es sostenida por los kalekianos, por los post-keynesianos. Y quiero aclarar muy bien, porque Jaik es un especialista en el tema, ¿qué quiere decir la capacidad normal? La capacidad normal es la que toma en cuenta el empresario cuando tiene que hacer su planta, cuando tiene que renovar o hacer su planta, la hace con dimensiones tales que el producto sea de tal nivel. A lo mejor deja una capacidad ociosa, deliberada, planeada, para hacer frente a coyunturas de mercado. Eso está, es una cosa prevista por Marx y también por Keynes. Ahora, no existen, yo no entiendo explicaciones convincentes de por qué, por qué Kalecki dice lo que dice. Porque si Kalecki dice lo que dice, por la sencilla razón de que está en una época de depresión, bueno, a los capitalistas eso no les va a significar ningún problema estar en una época de depresión. Si está en una época de depresión, achican su planta planeada. Y lo propio dice Keynes. Keynes dice, revisando un trabajo que Kalecki había mandado para publicar, dijo, acá Kalecki tiene un error, porque Kalecki piensa que los empresarios siempre trabajan con capacidad excedente. Bueno, la tasa normal de ganancia es la tasa de ganancia que se corresponde con esa capacidad normal. Si los capitalistas están trabajando en una fase expansiva, bueno, ahí habrá una tasa de ganancia corriente mayor que la normal. Si se da esa circunstancia, incluso puede ser que la tasa esperada de ganancia sea mayor que la corriente todavía. Esos son factores coyunturales y que tarde o temprano se corrigen con respecto a lo que es la tasa normal. Bueno, el último punto es señalar que la idea de Jaik, que él presenta en este libro, porque honestamente antes yo no lo había visto con claridad, que las políticas exógenas pueden aumentar el stock de capital, es una idea que va contra el pensamiento clásico, porque es decir, va contra Smith y contra Ricardo, porque Smith y Ricardo decían que para aumentar el stock de capital, es decir, para aumentar la inversión, se necesita aumentar el ahorro. Y para aumentar el ahorro, bueno, no pueden subir las ganancias, el salario, no puede subir el salario. Entonces ahí hay un problema entre la idea de Jaik y la idea clásica. Y bueno, no es un problema para los keynesianos, porque los keynesianos dicen, bueno, la demanda, no para todos los keynesianos, pero no para Baduri Margin, por ejemplo, pero para los keynesianos aumenta la demanda, aumenta el producto, aumentan los salarios, entonces inevitablemente las empresas capitalistas se van a ver arrastradas por esa situación. Ahora sí es la posición contraria a los principales teóricos del marxismo, por ejemplo a Duménil-Lévy y a Foulley. Duménil-Lévy incluso tienen escrito un artículo donde ellos enuncian la solución equivocada, porque ellos dicen ser keynesiano en el corto plazo, porque, bueno, ahí la caída del salario estimula el producto y el consumo, y ser clásico en el largo plazo, porque ahí la caída del salario aumenta las ganancias y aumenta el ahorro y aumenta la inversión, ¿no? Eso lo tienen escrito
y por supuesto lo razonan de esa manera, porque aparte ellos, Duménil y Levy tienen una función de inversión a la Harrod, determinada por el ahorro. Bueno, pongo punto final acá. No es un tema, insisto, no es un tema complejo, es un tema que sí, que requiere seguir estas variables, si es corto plazo, si es largo plazo, no se contradice en corto con el largo plazo, además, y ver la distribución. Lo que pienso hacer en la próxima clase es ver bien, sobre todo este gráfico de distribución del ingreso, y ver cuáles son los factores que frenan este proceso. Es decir, los factores que determinan que cuando hay estímulos, políticas de estímulo, eso tiene un corte. Y un corte está dado por la caída de la rentabilidad. Eso lo dice Marx, lo dice Yahi. Cuando la rentabilidad cae, y por supuesto que las políticas de demanda no logran recuperarla, lo que va a haber es una reversión del ciclo. Una reversión del ciclo. Bueno, la deuda empresaria y la tasa de interés es un factor que revierte el ciclo, ese sería el segundo elemento, y Said dice que la inflación es un elemento que también revierte el ciclo. Eso, por lo menos en Estados Unidos, en la década del 70 ocurrió y ocurre en muchos países. Quedo a disposición de preguntas, de sugerencias. También me interesaría sugerencias, si hay cosas que no se han visto, si hay cosas que son presentadas en forma excesivamente difícil. Bueno, sí, sí, Diego, sí. Sí, expresalo, entra con el micrófono. Bueno, hola. Sí, te escucho. ¿Me escucha? Ok. Yo tenía una pregunta respecto hacia en la teoría que plantea, de la acumulación que plantea Sheikh, si hay una especie de intención por una síntesis con la teoría neoclásica u ortodoxa. Si hay una especie de una especie de intención por hacer una síntesis con la teoría neoclásica o ortodoxa, pues. Esa es una pregunta. Sí, pero ¿en qué punto? No, no, es que recuerdo una vez que en una entrevista escuché a Sheikh hablar sobre que estaba buscando una síntesis de acuerdo a lo que le estaba estudiando con la teoría neoclásica. Y me preguntaba si dentro de la postulación esta de la acumulación existe algo así. Bueno, respondo. Respondo porque respondo de la siguiente manera. No, acá evidentemente no hay una conciliación en este punto, ¿no? Porque Sí, podríamos discutir otros puntos. Con la teoría neoclásica, porque en la teoría neoclásica la caída de las ganancias hace que caiga la inversión. Ahí claramente
la idea neoclásica es que la inversión está impulsada por las ganancias, entonces necesariamente lo que tiene que haber es una reducción del salario real y un aumento de las ganancias, y además, en la teoría neoclásica, lo que debe haber es una, salvo excepciones, la libre acción de los agentes del mercado. Es decir, en la teoría neoclásica, salvo momentos en que la economía se está hundiendo, pero el estímulo estatal en momentos, en todo momento, como propone o como analiza Shaikh, no tiende a conciliar con la teoría neoclásica. Y en realidad la posición, es importante el punto, porque esa ha sido la posición de Shaikh, de rechazo a la teoría neoclásica. Es un teórico que ataca la teoría neoclásica. Ahora, sí es cierto que dentro de las filas post-keynesianas o dentro de las filas kalekianas, hay quienes pueden encontrar en los estudios marxistas una afinidad con la teoría neoclásica en materia de crecimiento. Eso es así, porque si los marxistas piensan igual que los clásicos, que Smith y que Ricardo, que hay que subir las ganancias para subir el ahorro, para subir el stock de capital, bueno, eso es posible que pueda ser atacado, aunque sea por razones distintas, por los keynesianos. Lavoie es un autor que lo critica a Duménil y Lévy, sí, por tendencias neoclásicas, y creo que a Shaikh también, a pesar de que Shaikh tiene este postulado, me parece que todavía hay una crítica de parte de Lavoie. Pero en este punto me parece que la crítica no se sostiene. Esa es mi idea, Diego. Sí. Y tenía una última preguntita, sí, una duda. Recuerdo haber leído aquel texto traducido en Colombia, el de acumulación de capital, sobre Sheikh. No recuerdo el nombre precisamente. Valor, acumulación y crisis. Ándale, ese mero. Y recuerdo que lo estudié en mis cursos de posgrado, y recuerdo que me llamó la atención que utilizaba una idea de circuito monetario de Foley para explicar la dinámica de la acumulación. Pero esa, no Sí. recuerdo. Sí, tenía dudas sobre ese circuito monetario. ¿Cómo es que tiene? Sí. ¿Cuál es su función dentro del esquema de acumulación? Sí. Bueno. Sí, para mí Foley es el teórico monetario más importante que tiene el marxismo. No hay teoría monetaria de carácter marxista más importante que Foley. Y lo que hace Shaikh es estudiar, porque Foley elige como marco de su teoría monetaria el circuito del capital del libro 2. Es decir, Foley dice, hay un capital monetario
ese capital monetario se convierte en capital mercancía, en capital productivo, eso arroja un nuevo capital mercancías y eso finalmente se convierte en capital dinero expandido. Bueno, sí, Jair seguía por ese esquema, pero simplemente auxiliando su investigación, pero él no cuestiona el circuito monetario de Foley. No cuestiona ni tampoco tampoco veo que lo haya expandido ni que haya introducido aportes nuevos. Simplemente se apoya en ese trabajo de Foley para su análisis del dinero. Esa es mi respuesta. Diego. Gracias. Bueno, Sí. No, sí. No, gracias. ¿Cómo? No, muchas gracias, sí, Bueno, me quedó claro. bueno, entonces. Bueno, entonces quedamos para, salvo que haya una nueva pregunta, si una nueva pregunta o una nueva consulta, espero trabajar con presentar pantalla para ver estos gráficos, pero estos gráficos que están en mi artículo son muy elementales, el único gráfico que puede presentar alguna dificultad es el que está atrás en la pizarra, pero más o menos ha quedado claro. Pienso que más o menos lo he podido explicar. Así que, no, hasta el martes no, hasta el viernes. Bueno, entonces, muchas gracias. Descuento que no hay más preguntas, ¿no? Bueno, muchas gracias. Muy bien. Bueno, Silvana, yo creí que era especialista en administración, no en economía. Bueno, ¿estás ahí? ¿Estás ahí, Nicolás? Ay, perdón. Está grabando. Cerramos. González.